El metaverso solamente una idea de cómo va a evolucionar Internet en la próxima década. Que la película que más se parece a la visión que yo tengo del metaverso fue Her, que yo directamente interactúo con el mundo real y el mundo reacciona a mí. Estandarizar es la gran palabra. No hay ningún mercado que escape a la oportunidad de innovación. ¿Cómo va a afectar el metaverso y la realidad virtual a las relaciones entre las personas y las relaciones laborales? Las empresas han descubierto que se pueden ahorrar muchísimos millones, pero tiene que haber un nivel que garantice la seguridad de las personas. Porque ahora mismo tú vas a Twitter y la gente dice la primera burrada que se le ocurre y no hay consecuencias. La innovación no son unas gafas de realidad virtual. La innovación es... Seguimos en Talentland. Ahora estamos con Roberto Romero, Roberto Ick. Eso es. Hola, Roberto, recientemente estábamos hablando sobre si existía el metaverso, si no existía, fue una ola, quedó en nada. ¿Qué es el metaverso? ¿En qué momento estamos? Es una buena pregunta porque hay mucha confusión debido a la interpretación, a que ha estado abierto a interpretación y desde los medios de comunicación no han sabido ni siquiera explicárselo a la gente de una forma simple, utilizando las palabras correctas, ¿no? El metaverso realmente no es nada, es un concepto. En los 90 utilizábamos una palabra, que era ciberespacio, para que la gente entendiese lo que era Internet. Porque Internet era un proceso muy complejo, ¿no? No le ibas a explicar a la gente que había un protocolo TCP/IP y que había unas DNS que te traducían las direcciones y unos estándares HTML y CSS que pintaban la página web, ¿no? Y una serie de estándares, ¿no? Que son los que han habilitado que tuviésemos pues, el Internet que hemos visto en los últimos 25 o 30 años. El metaverso no es más que la evolución de esos estándares, los nuevos estándares que van confluyendo, apalancándose en diferentes tecnologías y que nos hacen pensar en cómo va a evolucionar Internet en la próxima década desde muchos puntos de vista. Obviamente aquí entran en la conversación las redes 5G, las 6G del futuro, entra la conversación de la XR, la realidad virtual y la realidad aumentada, también entran las redes distribuidas DLT, cuya tecnología puede ser, por ejemplo, blockchain, que es una de las conversaciones más de moda, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de los modelos de suscripción, etcétera, etcétera, el edge computing, y todo eso son pequeños building blocks, pequeñas piececitas que van conformando todos esos estándares que vamos a necesitar, ¿no? Pues, ahora mismo la gente, si le dices un JPG, todo el mundo entiende lo que es un JPG, ¿no? En el futuro lo vas a decir un USD, que es el Universal Scene Description, que es un contenedor que contiene una escena 3D interactiva, que ahora mismo la gente no lo conocerá, pero en el futuro lo conocerá porque van a ser los próximos estándares que van a definir nuestra relación con Internet. Entonces, ahora mismo existe el metaverso es el juego de Roblox, o No. ¿Qué es el metaverso y hacia dónde nos lleva? Uno de los grandes equívocos es pensar que el metaverso es algo concreto, que el metaverso es un lugar o un videojuego. Un videojuego es un videojuego, no es un metaverso. De hecho, antes la gente decía metaversos en plural y no hay nada que me supusiera... Bueno, seguimos diciéndolo, ¿no? Porque al final está Claro. un metaverso, o sea, que como que hay muchísimos metaversos y de hecho hace unos años estábamos intentando venderle a un cliente en la agencia su presencia en un metaverso y teníamos que ver en qué metaverso íbamos a comprar el recinto y qué gente había a ver allí. Que eso es como decirle a la gente que le puedes hacer su propio internet y que hay muchos internetes. Bueno. O sea, no es así, no hay muchos internets. Hay un internet y hay sitios web, ¿no? Y hay aplicaciones que funcionan en internet y hay servicios que funcionan en internet. El metaverso es lo mismo, el metaverso es internet. O sea, podríamos hacer una analogía de que el ciberespacio era internet y el metaverso sigue siendo internet, pero evolucionado. Y dentro del metaverso hay plataformas, hay servicios y algunos servicios son de gaming y algunos servicios son de compra o de eventos digitales y esos son plataformas o son videojuegos. Hay un problema siempre por utilizar la palabra videojuegos a lo mejor, ¿no? Que no es algo que a muchas industrias les guste, ¿no? Porque no están acostumbradas. Pero bueno, esto es parte de ese proceso de adaptación que necesitamos llevar y necesitamos resolverle a las personas la duda de ¿esto del metaverso son las gafas de realidad virtual o son los videojuegos? Nada de eso, el metaverso es solamente una idea de cómo va a evolucionar Internet en la próxima década. ¿Y cómo ves tú que va a evolucionar Internet en la próxima década? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay una parte muy interesante. Muchos de los debates ahora mismo hablan sobre la personalización de los contenidos que consumimos, las suscripciones que hacemos, la identidad, la privacidad, la seguridad. Todo eso son grandes retos la inteligencia artificial, por supuesto, grandes retos que tenemos delante. Los nuevos estándares tienen que atacar todos esos retos que ha producido un Internet que ha crecido de una manera desestructurada, vamos a decirlo así, porque claro, Internet hace 30 años era unidireccional, la gente solamente consumíamos contenidos. Luego empezamos
a crear contenidos, pero Internet no estaba diseñada para que hiciéramos ese tipo de interacción, la hemos ido adaptando hasta que ha llegado un momento en el que tenemos muchos problemas de privacidad, etcétera. Uno de los grandes retos es el tema de la identidad. Ahora mismo hay impunidad por publicar cosas en Twitter o en redes sociales bajo un seudónimo o en el anonimato, o de hacer bullying a la gente en un chat. Acuérdate de los chats de Terra, etcétera, etcétera. Todos esos retos hay que atacarlos. Yo creo que debería de existir una Internet donde todos tengamos un nombre y un apellido detrás de nuestro usuario que nos haga responsables de los actos que tengamos. Esto no lo puede dar una red distribuida DLT, una blockchain, donde todos tengamos nuestra identidad y cada cosa que hagamos esté firmada, de forma que desaparezcan las fake news, porque tú cuando leas un artículo y esté firmado por un ID, tú puedes decir, esto está firmado por este periodista que tiene una reputación que me lo creo, y en el momento que alguien modifique la noticia, modifique el vídeo con inteligencia artificial o cualquier cosa, ya no es la misma firma, porque el bloque distribuido ya no coincide con el anterior. ¿Me entiendes por dónde Ahora voy? entramos con un poquito más de profundidad en eso, porque me parece súper interesante. ¿Eso no nos lleva a una sociedad de hipercontrol? Hipercontrol, define el hipercontrol. De que se sepa absolutamente todo de todos, cada movimiento que hagamos. No, porque los datos te pertenecen a ti, como están en tu red. O sea, tú eres la idea de tener tu identidad en una red distribuida es que tú eres el propietario de tus datos y tú decides con quién compartes esos datos. Obviamente que los datos están en la red y cualquiera supuestamente debería poder acceder, y esos son los retos que hay que diseñar con los estándares. Es justamente el entender cómo hacemos que los usuarios sean los dueños de los datos y tú no aceptes unas cookies. Tú lo que aceptes sea un acuerdo tácito entre una parte y otra por un intercambio de valor. Si yo quiero acceder a tu contenido gratis, yo te doy esta parte, pero yo sé que te estoy dando, porque es contenido que es mío, lo he generado yo como usuario. Y eso es lo que ahora no está pasando, porque no está claro el estándar. Hay unas cookies que nadie sabe lo que son, dicen las cookies que son galletas, ¿dónde está el tarra de las galletas de Internet, ¿no? Pero nadie sabe realmente cómo es ese fichero de las cookies, qué tipo de información estoy dándole a quién, y la gente acepta contratos, tú te haces una cuenta en Meta para el Facebook, y la gente acepta los términos de uso y condiciones sin leérselos. Tampoco tenemos ninguna otra opción. Bueno, no la había y no la hay, pero la tiene que haber. Tiene que haber una forma en la que los usuarios tengamos el poder de entender lo que estamos firmando y el poder de gestionar nuestra privacidad. Pero también hay que desmitificar lo que tú acabas de decir, una sociedad hipercontrolada. Si tú no haces el mal, ¿cuál es el problema? Si yo lo que quiero es tener un sitio seguro. Yo quiero saber en el colegio de mis hijos qué es lo que está pasando todo el rato. No quiero que se escondan en el baño a fumar porros. Quiero que lo que pase en el colegio sea de dominio público de los profesores y de las autoridades competentes. Pero eso es porque tú ahora no tienes 15 años, pero si tuvieras 15 años igual... Si tuviera 15 años sería un inconsciente, que lo hemos sido todos. Efectivamente. Y hemos querido vivir en una anarquía. Todos hemos estado en ese cuarto de baño. Y todos cuando nos hemos hecho mayores hemos sabido que a lo mejor no era lo mejor, que había que tenerlo, que hay que tener esa... Yo no estoy diciendo que solamente vaya a existir una sola red. Habrá una red donde se pueda ser anónimo y donde pero nadie puede impedir eso. Igual que hay una dark web ahora mismo, va a haber niveles, pero tiene que haber un nivel que garantice la seguridad de las personas. Es como salir a la calle y estar seguro en la calle. Tú tienes derecho a andar por la calle seguro, a que no te persiga una persona por la calle. Y la gente, hay un movimiento de personas en Reino Unido que destrozan los semáforos con cámaras y los tiran abajo porque no quieren que les graben. Pero si es por tu seguridad, ¿por qué tira las cámaras? No, es que es mi privacidad, no sé qué. Oye, pero es que estamos volviéndonos muy locos con todo este tema. Que nadie va a utilizar las imágenes para controlarte. Aquí estamos hablando también de toda esta paranoia que se genera a través, pues eso de nos quieren controlar, las vacunas y el 5G y todas estas conspiranoias, ¿no? Los conspiranoicos, que además están de moda este mes, ¿no? Obviamente, pero no sé, a mí no me parece... Me parece que tiene que reinar el sentido común, me parece que tenemos que tener espacios seguros, que Internet debería de ser un espacio seguro para las personas, para las transacciones de datos, de dinero, de experiencia, y que eso va a generar también que tengamos una red donde compartir más, compartir mejor, donde eliminar la crispación, donde eliminar también el pensamiento único, porque me estás diciendo, no, pero eso es una red que nos controla y van a imponernos un pensamiento. No. La gente será libre de pensar lo que quiera, pero no de decir la primera burrada que se le ocurra. Porque ahora mismo tú vas a Twitter y la gente dice la primera burrada que se le ocurre y no hay consecuencias por decir burradas. Debería de existir un sitio donde tú no vayas con una máscara, donde tú vayas con tu cara y lo que digas esté vinculado a ti, porque así la gente, yo creo que razonaría más.
O por lo menos se preocuparía por pensar lo que va a decir. Ahora la gente habla sin pensar y creo que es un problema. Es un problema para la gente joven porque encuentra ahí un escudo, un parapeto donde dejar de pensar, dejar de esforzarse en entender las cosas y hacerlo por las jajas, que al final es algo que está pasando, ¿no? Bueno, claramente eso ha subido el nivel de crispación, o sea, podríamos Muchísimo. achacar al momento de polarización tan grande que vivimos Eso es. el hecho de que las opiniones son anónimas 100% y cada uno puede decir lo que quiera y no hay ninguna consecuencia. El problema de los bots. Claro, si detrás de cada perfil... A mí una de las cosas que más me molestó de Elon Musk cuando compró Twitter fue que eliminara el check azul de identidad. Vamos, de hecho, realmente no lo ha eliminado porque si tú tenías una cuenta con identidad y ahora pagas, te aparece como que tu identidad está confirmada de antes de que la comprara. Aparece el año de confirmación. Entonces, sabes que esa gente que tenía el check azul tiene la identidad verificada. Meta regala o me regaló la verificación y ahora es de pago. Pero a mí me parece un movimiento... O sea, a mí me parece que eso debería ser obligatorio. Es decir, yo solamente quiero relacionarme con cuentas que tengan la identidad verificada y si no tienen la identidad verificada te bloquea automáticamente. Yo lo haría así. Si hubiera un sistema en el que todo el mundo pudiese enviar su DNI, ay, no le voy a enviar el DNI porque entonces después me van a controlar. Bueno, es como la tendencia, ¿no?, de LinkedIn ahora, que también ha sacado esa cuenta verificada y que la está promocionando muchísimo. Porque tiene un valor para mí fundamental. Es tener una conversación sana en Internet. Poder hablar de forma sosegada, pacífica, racional, sin gente que vaya a meter ruido, que vaya a intentar hacerte ver cosas que no son o a crispar, porque muchas cuentas, bots o gente que maneja múltiples cuentas, que incluso debaten entre ellos mismos, ¿no? Está demostrado que, bueno, pues todo esto yo creo que es uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos que resolver. Y ahora una pregunta para empezar contigo. ¿Cuál es tu momento en el que dices voy a dedicarme a la realidad aumentada o a la realidad extendida o a la realidad mixta o al metaverso? ¿En qué momento das tú ese salto? Jope, pues es una mezcla de muchas cosas. Mira, yo empecé a finales de los 90 haciendo mods de videojuegos con mi pandilla de amigos del colegio. Montamos una empresa de 3D, interactivos. Ahí ya había probado un primer casco de realidad virtual de la época. Y claro, aquello fue evolucionando y mi vida ha estado entre dos mundos. El mundo creativo, yo me considero más director creativo o diseñador de videojuegos, que es lo que he hecho más en mi carrera profesional, pero luego he tenido muchos momentos tecnológicos porque a mí me encantaba desmontar cosas, montarlas, hago muchas cosas de electrónica. Programador no soy, pero programo prototipos, sobre todo con Unreal Engine, con Blueprints y tal, pues yo hago los prototipos y luego después mis equipos los programan bien, ¿no? Y esa dualidad es la que a mí me hace querer dedicar, o sea, desde pequeño a mí me fascina la tecnología, me fascina el arte y siempre he sabido que quería dedicarme a hacer esto. Esto, cualquier cosa, porque no es... Y además me gusta mucho divulgar dentro de industrias que no utilizan la innovación y la tecnología y el arte, todo mezclado y junto, para cambiar su modelo de negocio. Y siempre he dicho que yo hago videojuegos raros. Un ejemplo. Una vez hice un juego que se llama Legends of Catalonia. Es un juego de turismo para PlayStation VR que tuvo 1 millón de descargas en los 6 primeros meses. Es algo que la gente normalmente no hace. No piensa, oye, ¿cómo cambio la forma en la que hago training para empresas? ¿No? Utilizando videojuegos, gamificación, que se llama, ¿no? A mí me encanta hacer cosas y siempre me ha gustado. Hicimos la T4 de Barajas, la zona de control, con un motor de videojuegos en tiempo real, estoy hablando del año 2000 o 2001, algo así. Al final, todo eso siempre ha sido algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Cómo utilizo innovación, tecnologías nuevas que normalmente no se usan para un propósito determinado y eso es lo que ha guiado más o menos mi carrera. ¿Y cómo has vivido la entrada de la inteligencia artificial generativa hace 1 año y medio? ¿Ha supuesto algo en tu carrera o ha cambiado algo? Pues mira, en mi carrera la inteligencia artificial generativa llegó en 2015-2016. Yo tenía una empresa que se llama Feature Lighthouse, que fue una de las empresas pioneras en storytelling y narrativa en realidad virtual, y nosotros teníamos una idea para hacer un producto. El producto se llamaba Reactive Content. Era contenido reactivo generado a través de las emociones, de los sentimientos y de los perfiles de las personas, donde proponíamos generarte una película dependiendo de tu estado de ánimo y dependiendo de tu personalidad.
¿no? Lo que pasa es que esa sería, por una razón, se perdió, o sea, se echaron para atrás los inversores en aquel momento y ahí me da mucha rabia porque cuando veo el ecosistema de ahora de inteligencia artificial generativa digo, jope, macho, si hubiera levantado esa serie A, ahora mismo tendría un productazo, ¿sabes? O sea, justamente en el momento adecuado. Vamos, ¿no? hacia esas plataformas de streaming, ¿no? Vamos hacia Sí. ese contenido hiperpersonalizado. Exactamente. Vamos hacia un contenido en el que tú vas a decidir qué ver y además que lo que tú vas a ver no va a ser exactamente lo mismo. Y esto fue, sí que hay un momento de inflexión en mi carrera cuando el Kickstarter de Oculus Rift coincidió que estuve en Londres viendo una compañía de teatro que se llama Punch Drunk, que hacen teatro interactivo. A todo el mundo que nos escuche yo le recomiendo Punch Drunk porque es una experiencia diferente. El teatro interactivo es como una obra de teatro, pero en vez de suceder en un escenario, sucede en un espacio abierto. Los espectadores llevan una máscara blanca que les identifica como espectadores. Y los actores pues actúan en diferentes entornos. Por ejemplo, pues una pareja discute dentro de un coche. Pues si tú no te metes dentro del coche con ellos, no te enteras de la conversación. Como un videojuego, pero en la vida real. En la vida real. O hay un cajón donde lo abres y hay un diario y lo puedes leer y te cuenta los pensamientos íntimos de la protagonista, ¿no? Y a mí eso me explotó la cabeza. Vi una obra que se llama Drowned Man y empecé a ir mucho a teatro interactivo. Ellos tienen varias obras y tal. Y aquello dije, ostras, y esto fue 2011, ¿vale? Ya te digo, cuando el Kickstarter de las Oculus y tal. Total que entonces yo digo, realidad virtual, teatro interactivo, esto tiene que funcionar de alguna forma. Y es cuando fundé Future Lighthouse, que fue para intentar llevarte ese concepto del teatro interactivo a la gente e intentar evolucionarlo y explorar un nuevo medio para ver cómo podíamos reinventar, ¿no? el cine, la narrativa, el entretenimiento y mezclarlo todo junto, pero al final esto bebía de absolutamente todas las influencias, ¿no? Y todo lo que yo había Qué bueno. Y trabajado. En el momento en el que estamos ahora, porque me parece súper chulo, el momento en el que estamos ahora, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Crees que vamos hacia un metaverso que se parezca un poco a ese videojuego o a esa experiencia real, pero que te lleva mucho al mundo virtual y que al final vivamos en una especie de película distópica, como serían los sustitutos? ¿O crees que vamos hacia un mundo así o tu visión es más optimista? No, mira, yo llevo diciendo que la película que más se parece a la visión que yo tengo del metaverso, y lo llevo diciendo públicamente desde que la vi en el cine, fue Her, la película de Her, que además ahora también está de moda porque como salió el ChatGPT 4o, que tiene, bueno, ha habido todo este rollo con Scarlett Johansson, entonces se ha hecho muy, muy viral, ¿no? Todo ese caso. Yo siempre he dicho en las conferencias, cuando hablo del metaverso, digo, lo que más se parece al metaverso es Her. Y siempre pregunto, ¿quién ha visto la peli? Y digo, tenéis que ver la película porque es eso, ¿no? O sea, el metaverso no son unas gafas ni es esa visión de cómo interactúo yo, cómo me relaciono con los demás y con Internet y cómo Internet pasa a un plano mucho más físico, ¿no? Donde me rodea, donde puede ver lo que yo veo, donde puede entender lo que tengo a mi alrededor, donde me puede ayudar realmente, donde yo no necesito un ratón y un teclado, sino que yo directamente interactúo con el mundo real y el mundo reacciona a mí. Y paso a una tienda y la tienda se personaliza para mí porque entiende que yo he llegado, sabe quién soy, sabe que me gustan los colorinchis y me muestran los catálogos de ropa de color, las zapatillas que me gustan. O voy al supermercado y me dice por dónde tengo que ir de la forma más óptima para recoger lo que yo quiero o para hacer la receta que yo quiero. O sea, esa forma de interactuar mucho más inteligente, todo eso es lo que nos propone la inteligencia artificial y todo eso es lo que nos propone esa evolución del metaverso, ¿no? Es algo mucho más para ti, mucho más preparado para ti, customizado para ti y es hacia donde queremos ir. Pero claro, todos estos retos y además ahora tenemos la zancadilla de los legisladores que también están de moda ahora y bueno, están legislando, en mi opinión, muy mal porque no están entendiendo de fondo lo que hay. Además hay muchos problemas con las leyes de competencia. Apple, que tiene el mejor ecosistema de plataformas, claro, le están diciendo, no, es que no puede ser cerrado, perdóneme usted, es que yo soy un ecosistema en sí mismo, es que mis usuarios quieren copiar en un iPhone y pegarlo en un Mac y luego después utilizar la Vision Pro con la pantalla y le están diciendo, no, usted no puede hacer eso, y, pero usted, legislador, ¿quién es para decirme a mí que yo no puedo hacer esto si mis decenas de millones de usuarios lo que quieren son estos productos? Entonces ahí hay muchísimos retos que tenemos que abordar desde muchísimas perspectivas diferentes y eso es lo que más va a lastrar esta evolución. A lo mejor cuando yo hablo de décadas, en mi visión más optimista, estamos hablando en vez de una de dos, porque todos estos retos van a lastrar mucho la aprobación de los estándares, de todo lo que tiene que ver con identidad, pero también con todos estos problemas de competencia, inteligencia artificial, y eso va a ser
2.000 millones de usuarios creo que tiene Apple. Imagínate. Recientemente estaba hablando con Javier Sirvent, bueno, seguro que lo conoces bien, y me comentaba, la Vision Pro no es una herramienta para entrar en el metaverso, no es una herramienta de realidad aumentada, es una pantalla de cine que ha puesto Apple en tu cara para que veas Disney Plus. No. Las Apple Vision Pro es un prototipo, lo primero, ¿vale? Las Apple Vision Pro son un prototipo de la visión de lo que vamos a tener en el futuro. Y tienen un parche muy importante. Y esto hay que entenderlo muy bien. Lo que se llama pass-through es estos dispositivos que tienen unas cámaras a través de las cuales tú ves, ¿vale? Eso es un parche. Eso no va a venir. Las gafas del futuro son unas gafas como las que tú tienes ahora mismo, son unas gafas transparentes. No sé si conoces un dispositivo que se llama Magic Leap, es mi dispositivo favorito. Son unas lentes transparentes, son una montura un poquito más grande que las que tú tienes, pero no mucho más, que tienen los mismos sensores que tienen las Apple Vision Pro. Lo que pasa es que la tecnología de la pantalla es diferente y no tiene esa definición que sí tienen las Apple Vision Pro. Las Apple Vision Pro son un increíble elemento de ingeniería por muchas razones. La calidad del pass-through, de esta capacidad de ver a través de las lentes, es muy alta. Las pantallas es un prodigio de la tecnología, se ven súper cristalinas, súper bien, pero en el futuro, las futuras gafas de Apple no llevan pantallas. Llevan un cristal transparente y te pintan hologramas delante, te permiten ver Internet, y hacen que el Internet se vuelva tangible. Y tienen los mismos sensores y tienen las mismas capacidades, y eso es lo que la gente tiene que entender que va a llegar. Ahora mismo nos estamos preparando para eso. Apple tenía que entrar en el mundo y adelantar a todo el mundo, por la izquierda, por la derecha, por todos lados, porque Meta invirtiendo miles de millones, HTC ha ayudado mucho en este ecosistema, Sony también ha estado en la batalla. Al final, las Apple Vision Pro es el nuevo medio, uno más, ¿vale?, que se une al móvil, al portátil, pero que nos permite interactuar de una forma diferente. Hay una cosa que yo siempre explico y es, la gente que haga sesiones de Design Thinking me va a entender perfectamente. Hacer un Design Thinking en Teams o en Discord o en cualquier medio de videoconferencia es imposible. O sea, para hacer un Design Thinking, tú te tienes que ir con las personas a una sala, con los POSIT, los Rotus y las cosas, y hacer una sesión de Design Thinking. Es imposible hacerlo de otra forma. Con la Vision Pro, yo tengo a mis equipos a 6.000, a 3.000, a 600 kilómetros de distancia de mi casa, mis equipos son globales, y yo puedo invocarles en la Vision Pro, aparecen como avatares, y yo tengo mis pizarras, mis POSIT, y al cabo de un rato te olvidas de que no están ahí. Parece que están ahí porque les estás viendo en tu salón, están interactuando con los elementos que tú tienes virtuales de forma colaborativa, en tiempo real, y eso sí que es un cambio de todo, ¿no?, de metodología, y al final eso hace que entiendas que esto es parte de ese ecosistema. O sea, las Vision Pro son parte del ecosistema de Apple y eso hace que todo funcione. Todavía es un producto verde, es un prototipo, muy prototipo, y la gente que las quiere matar antes de tiempo, lo que quiere matar es simplemente una idea, porque todavía le queda esa década para que evolucione, para que eliminemos ese pass-through. Es un problema tecnológico básicamente de estas pantallas transparentes que llegarán, pero necesitan más tiempo simplemente. Pero eso va a transformar completamente la manera en la que nos relacionamos, tanto en el mundo real como en la empresa. Sí. ¿Cómo ves tú que va a evolucionar la vida de las empresas? ¿Crees que vamos a ir hacia una serie de elementos o de nodos cada vez más aislados entre ellos y que desde tu propia casa te relacionas con todo el mundo? ¿Cómo va a afectar el metaverso y la realidad virtual o la realidad aumentada a las relaciones entre las personas y las relaciones laborales? Mira, eso es muy interesante. Las empresas han descubierto que se pueden ahorrar muchísimos millones si la gente se queda en su casa trabajando. Y los empleados han descubierto que quedarse en casa trabajando es un asco. Que lo que necesitamos es tener contacto con las personas de nuestros equipos, porque las relaciones humanas son extremadamente importantes para la creatividad, la confianza en el equipo es muy fundamental y se consigue mucho mejor cuando estás con tus equipos. Algunas empresas lo están entendiendo bien y están haciendo sesiones mensuales de todo el equipo o se juntan una vez cada trimestre o lo que sea para seguir fomentando esas relaciones. Otras empresas te dicen, no, tienes que ir 2 días a la oficina y 3 días en casa.
Cuando esto evolucione, sí que vamos a romper muchos muros y no va a haber tantísimo problema con que tú trabajes con gente que esté en otros países o en otras ciudades y tú vas a tener más libertad, más calidad de vida. Eso es importante. Y además, si lo conjugas con todas las herramientas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que te van a hacer bastante productivo, pues al final yo creo que las horas semanales de trabajo se irán reduciendo más. Ahora de 40 estamos pasando a 37 y media. Yo creo que incluso se podrá reducir en 1 o 2 décadas muchísimo más. Y para que al final los humanos, ¿qué queremos? Ser dueño de nuestro tiempo, de nuestra vida, estar con nuestra familia, con nuestros amigos o con nosotros mismos, ¿no? Hay gente que le encanta, a mí me encanta estar también conmigo mismo y hay gente que hay que respetar lo que necesite cada uno. El trabajo es el trabajo, pero necesitas estar con equipo, necesitas... y no todos los trabajos están cortados, ¿no? bajo el mismo patrón. Hay trabajos que no pueden hacerse en remoto. Pero para esos que sí se puede, este tipo de tecnología cambia muchísimo la forma en la que tienes de relacionarte. Es lo que te digo, un compañero mío que está en Chicago aparece de repente en mi casa y al rato me olvido de que está en Chicago y parece que está en mi casa de verdad. Entonces es muy loco y entender que esto se puede estandarizar. Estandarizar es la gran palabra. O sea, cuando lleguen los estándares de todo esto, cuando esto esté al alcance de cualquier forma, de cualquier persona, como los móviles, ¿no? O sea, antes los móviles lo teníamos 4 frikis. No sé, ¿tú jugabas a una cosa que se llama Ogame? Eso era un juego de internet, un juego de naves de internet, ¿vale? Que era, te mando a la flota de no sé qué. Funcionaba muy bien porque antes internet era una cosa que pasaba en un lugar. Tú entrabas a una habitación, había un ordenador, sonaba un modem, ¿no? y te conectabas a internet. Y cuando te ibas de esa habitación, ya no había internet. Sí. Y de repente un día empieza a haber internet en los móviles. Steve Jobs se sube a un escenario y te presenta el iPhone. Y al principio la gente te decía, yo no voy a tener un cacharro de esos en mi vida, ¿no? O sea, había un mogollón de gente que lo decía, ¿no? Y míralos, ahora hay gente que tiene 2 o más dispositivos móviles. Yo me acuerdo que jugando al Game con mis amigos, claro, eso molaba porque la idea era que te ponías alarmas porque a lo mejor tardaba 3 horas en llegar la flota. Entonces te ponías una alarma para saber cuándo tenías que volver al ordenador para gestionar los recursos y tal. Pues yo me acuerdo de estar en un bar tomando un calimocho por la noche, de jovencito, me acaba de llegar el primer iPhone que salió y estaba con el móvil, un gesto ahora muy particular, pero que en aquel momento, cuando en el 2007, aquello era súper raro. O sea, ver a alguien ahí con un cacharro en el bar. ¿Qué haces? No, te acabo de mandar toda la flota y en media hora llega. La gente se iba a su casa, dejaba el bar y se iba. En ese momento el juego ya no tuvo sentido, ya nadie más jugaba a Logame, porque ya no tenía, ya ese modelo de juego ya no funcionaba. Quiero decirte, Internet cambia los hábitos, cambia las costumbres, y te he puesto un ejemplo tonto que es el del juego, pero si lo extrapolas al trabajo, ahora mismo, por ejemplo, hacemos gemelos digitales para factorías de coches para que se tomen decisiones sobre cómo diseñar la línea de producción, para que hacer simulaciones sobre la durabilidad de las piezas. Utilizamos Big Data y utilizamos inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos de fabricación de las fábricas. Es otro ejemplo de cómo está impactando algo que antes tardabas 2 años en implementar, ahora se implementa en 2 semanas, en 2 meses, porque tienes acceso cada vez a más potencia de cálculo y además hacerlo a través de Teams. O sea, esto de hacer el gemelo digital, no necesitas un ordenador de la NASA. Ya lo estoy procesando en mis servidores de Edge Computing, ¿no? De NVIDIA, que me están poniendo la simulación interactiva dentro de la ventana de Teams y yo estoy conectado con mis compañeros decidiendo, no, mira, el brazo robótico lo vamos a poner aquí, esta producción la vamos a poner allá, y eso ya te está generando por detrás una cantidad de datos calculados. O sea, todo eso está cambiando la forma en la que trabajamos ya. Sabes que me gusta mucho lo que estás diciendo, me parece muy potente. Todo el tema de gemelos digitales es una pasada, tanto, sí, bueno, sobre todo en la industria, ¿no? Pero al final veo que todos los ejemplos que vas poniendo hacen alusión a un trabajo como de élite, ¿no? Es un trabajo de alto nivel, al final, sí, son ingenieros, son creativos, ¿No crees que podemos llegar a un punto de polarización o de brecha, ¿no? Entre los que están usando el metaverso, la realidad aumentada, las gafas, las Oculus, voy a decir, la Vision Pro, y luego el resto de gente que, por las características que tiene su trabajo o por su formación o simplemente porque no quieren estar ahí, se quedan como al margen, se quedan como apartados, ¿no? ¿No crees que pueden darse como 2 sociedades, los conectados y los...? Yo creo que todos estamos conectados. O sea, a día de hoy, si te paras a pensar, el Internet ha impactado
en todas las industrias. Yo creo que no hay ninguna industria que no haya impactado Internet, ¿no? ¿Hay alguna que te creas que donde Internet no ha tenido ningún tipo de peso para una profesión concreta? No lo sé, no sé cómo va en la construcción, en las reformas. No sé. Bueno, o sea, para todo el mandarse tema de, mensajes sí, para todo el tema de, bueno, del coordinar. BIM, ¿no? O sea, para hacer el seguimiento de una obra, incluso los capataces de una obra tienen acceso en una tablet a todos los datos de cómo es el plan original, de cómo afecta esto al presupuesto, ¿no? Eso es el BIM conectado con todo el resto de los datos, de cómo está la evolución de la obra, o sea que hasta ahí creo que ha llegado, ¿no?, la influencia. Creo que esto obviamente empieza siempre en estos trabajos más especializados o más de alta tecnología, etcétera, etcétera, y luego va filtrando para abajo. Durante la pandemia a mí me pareció una pérdida de una oportunidad enorme lo de los QRs. Los QRs se llegaron en pandemia para quedarse, ¿no? Pero el QR, ¿qué es? Es un link a una web para mostrarme el menú. Cuando tú realmente podrías hacer que eso te identificara como cliente, que se fuera esos datos a algún sitio donde te hicieras un perfil y que la próxima vez que fueras a ese restaurante dices, oye, que la última vez probaste esto, pero es que me ha llegado esto, que hemos puesto uno en la carta que estoy convencido de que te va a encantar. Eso es QR con inteligencia artificial. Bueno, eso es inteligencia humana, eso es querer entender a tu consumidor, eso es customer experience. Al final es utilizar Internet, utilizar la tecnología para algo más que para poner un simple link, es entender, y no es que haya un coste brutal detrás de eso. Cualquiera puede hacer, y además ahora con inteligencia artificial, le das a ChatGPT, le dices dame una base de datos, MySQL, y le pones no sé qué, y me lo subes al servidor, y tú lo haces. Bueno, es fácil para cualquier negocio, incluso para una pyme pequeñita, el poder implementar tecnología para mejorar su relación con sus clientes y mejorar su proceso de venta, ¿no? ¿Cuáles crees tú que van a ser las empresas o los sectores en los que se va a integrar mejor esto y cuáles son los que van a tener que afrontar un reto mayor? Mira, yo creo que voy a hablar de sectores normales, ¿no? Está toda la parte del sector retail. Cada vez además es más normal que vayas a una gran superficie a comprar y que veas a gente que saca el móvil y que está mirando Amazon, que van a ver el producto, pero luego después, en el mismo momento que lo están viendo, hacen el pedido en Amazon y se van de la tienda. No, han ido solamente a un showroom a ver el producto para estar seguros de que eso es lo que se querían comprar, pero el precio bueno lo tenían en Amazon, entonces lo han comprado en Amazon, ¿no? Creo que eso es un síntoma de hacia dónde va, por ejemplo, el mundo de retail y cómo el mundo de retail puede cambiar el mundo de la moda. ¿Sabes todo esto de las tiendas pop-up store, ¿no? Claro. Entonces, en la pop-up store tú no vas a comprar ropa, tú vas a probarte ropa. Y cuando sales te has hecho el pedido que te va a llegar a casa tranquilamente. Creo que en fashion, por ejemplo, una industria que además tiene este estigma de la contaminación, creo que gracias a la inteligencia artificial, a todos estos procesos innovadores, la gente va a poder encargar la ropa a medida, respetando los bajos costes de las prendas y fomentando un uso más responsable, ¿no? Y menos contaminante, por ejemplo. ¿Una ropa con chip de inteligencia artificial o sin chip de inteligencia artificial? El chip, ¿qué chip? ¿Qué hace ese chip? Que tiene tu... No lo sé, en Regreso al Futuro te daba frío, te daba calor, claro, te crecían las mangas. Bueno, eso puede ser diferentes innovaciones, pero la innovación para mí está en el proceso de compra. Yo voy a ver una prenda y yo no fabrico toneladas de ropa. Fabrico bajo demanda, porque igual que ahora podemos imprimir en 3D alimentos o podemos imprimir en 3D objetos, podremos mejorar los procesos de fabricación para hacerlos más rápidos de forma personalizada. Y tú vas a ver una camiseta que te gusta y dirás, quiero esta camiseta. En ese momento la estarás mandando a fabricar y se fabricará en horas y la tendrás en un día o 2 días, el proceso normal de comprar. Si tú ahora mismo te vas a la página web del Pull&Bear y te compras algo, lo tienes en 2 días en casa. Imagínate que en el mismo proceso de 2 días te fabricaran la prenda y te la enviaran. ¿Cuánto agua se ahorraría en el proceso de no tener que fabricar una gran cantidad de... Resolveríamos uno de los grandes problemas de sostenibilidad que tiene la industria de la moda. Exactamente, pues yo creo que la tecnología va a afectar de esa forma a todas las industrias. Y para los emprendedores que están buscando oportunidades en inteligencia artificial, en VR, tú que eres emprendedor y que lo has sido durante toda tu vida, como nos estás contando, ¿qué áreas o qué nichos de mercado crees que deberían de explorar? ¿Dónde está el negocio ahora mismo? Está literalmente, estoy poniendo ejemplos muy random para reflejar que la oportunidad está en absolutamente todos los mercados. No hay ningún mercado que escape a la oportunidad de innovación. Lo que hace falta es intentar ser valiente o intentar hacer que esas empresas sean valientes y que quieran abrazar la innovación y saber guiarlas. Para saber guiarlas, primero lo que tienes que entender es que la innovación no es un LLM de inteligencia artificial o la innovación no son unas gafas de realidad virtual. La innovación es entendiendo la tecnología, entendiendo el negocio y entendiendo la creatividad
ponerlos a trabajar de forma conjunta para que cambien la realidad del negocio de una empresa, que eso es a lo que me dedico básicamente, y eso lo puedes hacer con turismo, con retail, lo puedes hacer con automóviles, lo puedes hacer con absolutamente cualquier industria del planeta. Y ahora entonces, siguiendo ese mismo hilo, ¿qué conocimientos tiene que tener una persona o un emprendedor? ¿Qué habilidades tiene que tener para poder aprovechar esta oportunidad? Porque claramente ahora mismo estamos en un momento de ola, de oportunidad brutal. Pues mira, es una buena pregunta además, como ha sido de la de BAU hace poco, hay mucha gente que se ha hecho justo esta pregunta de qué carrera estudio, ¿no? para todo esto que viene, ¿no? ¿Hago informática y hago programación porque hacen falta programadores o hago filosofía porque con todo esto de la IA se nos viene a la mierda el mundo y tenemos que entender cómo ser éticos exactamente? Y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Para los emprendedores sí que es verdad que necesitan entender cómo funciona la economía, cómo hacer un plan de negocios y cómo trabajar a escala y un producto, cómo hacer crecer algo. Entonces, carreras como ADE, creo que ahora mismo además está muy de moda hacer los doble grados, ¿no? Un ADE con algo, ADE con informática, ADE con marketing, ADE con no sé qué. Creo que para un emprendedor necesita o hacer eso o encontrar una escuela de negocios donde le enseñen a hacer eso o juntarse con una persona que sepa y aprender y absorber. Es que en mi caso, yo no tengo estudios superiores. Yo cuando estudiaba no había carrera de videojuegos, que era lo que yo quería hacer y yo soy autodidacta. Ojalá hubiese ido, pero sobre todo tienen que ser curiosos, tienen que intentar ser multidisciplinares, tienen que intentar entender para luego después tener un discurso cohesionado, ¿no? de lo que quieran vender. Y lo primero que tienen que saber es hacer un plan de negocio. O sea, no puedes ser un emprendedor si no sabes qué producto quieres vender y cuál es el modelo de negocio de tu producto, ¿no? Entonces eso ya te da una pista de que mínimo hay una parte de hacer negocios que tienes que aprender a hacer de alguna forma. Y luego después pues depende de tus habilidades lo que mejor te dé. Y creo que esto va a seguir siendo así. O sea, no creo que la inteligencia artificial o la tecnología vaya a cargarse en ninguna carrera. Obviamente que habrá matemáticos y habrá filósofos y habrá historiadores. Todo va a seguir más o menos a esto, no es disruptivo al modo de romper. Lo que pasa es que sí que es verdad que la educación no ha evolucionado de la forma a lo mejor que tendría que haber evolucionado en los últimos 20 años y ahora últimamente eso está cambiando. Bueno, estamos en un evento donde estamos viendo a miles de jóvenes que vienen y se sientan a conferencias, a talleres, a aprender nuevas formas de hacer, nuevas formas de aprender y creo que el mundo es este, el mundo no es para los curiosos, ¿no? Y hace falta ser curioso, porque además eso te ayuda también a resolver todos esos retos de los que hablábamos antes, del pensamiento crítico y un poco entender cómo funciona el nuevo Es mundo. un poco lo mismo que nos encontramos nosotros. En la agencia organizamos el WIP, el Día de la Persona Emprendedora en Murcia, que este año, por cierto, lo hacemos el 14 de noviembre y que espero verte. Sí, claro. Y ahí juntamos a 3.000 personas, 3.000 chavales, emprendedores, muy generación Z todo. Y en el que durante toda una jornada pues se está hablando de emprendimientos, se está hablando de cómo superar retos, se están haciendo talleres y sobre todo se está viendo cómo otros jóvenes están llevando a cabo modelos de negocio. Y ahí me ha gustado mucho lo que has dicho, que al final, ¿qué necesita alguien que quiera emprender? Y es un back to the classic, ¿no? Back to the basics. Es literal. Volver ahí mira que en los básicos es donde está... Claro. La base, ¿no? Un pianel y un forecast. Empieza por ahí. Exacto. Y aquí te quería preguntar yo, ¿cuáles crees tú que son las barreras así más importantes con las que se van a encontrar estos emprendedores cuando quieran implementar inteligencia artificial y metaverso en sus proyectos de emprendeduría? Estamos en un momento complicado para esto. ¿Por qué? Porque no hay muchísima especialización. Hay gente especializada, hay gente muy buena ahí fuera, pero también hay mucha gente aprovechándose de la ola, ¿no? Ahora todo el mundo sabe inteligencia artificial. Yo mismo. Pero realmente no hay profesionales que sepan hacer una aplicación de inteligencia artificial o programar un componente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un grupo de gente como tú que viene de una trayectoria muy antigua, como me comentabas hace un momento, ¿no? Sí. Yo en 2015 ya estaba integrando inteligencia artificial en un proyecto para desarrollar un videojuego o para desarrollar una herramienta que reaccionara en base a unas emociones. Exactamente. Es el ChatGPT-O en la parte de voice. Exactamente. Entonces, es complicado al final el entender
qué es lo que quieres hacer, quiénes son las mejores personas que te pueden ayudar y cómo elimino el humo y la paja, ¿no? Y me quedo al final con lo que importa. Al final tienes que ser muy láser. Una de las cosas que necesita un emprendedor es no ser muy spray, que yo digo yo, sino que estar muy enfocado en un propósito, ¿no? Y en un objetivo y perseguirlo y ser un martillo pilón hasta que lo consigues, ¿no? Y para eso te tienes que rodear de muy poca gente al principio, porque no tienes recursos, ¿no? Y tienes que encontrar los recursos poco a poco e ir escalándolo de forma, al principio, casi orgánica, a no ser de que tengas una idea, un producto. Te ríes seguramente porque te suena todo familiar. Porque he pasado por ahí Claro, y sigo pasando cada día. Claro, es que es esto, ¿no? Mira, hay una cosa muy buena y es que normalmente la gente que hemos pasado por ahí hacemos mentorías, ¿no? De startups y sobre todo yo creo que todos los emprendedores lo que tienen que encontrar es gente que ya tenga la experiencia. Yo, como más he aprendido, obviamente, ha sido escuchando gente que compartía su experiencia. Y por suerte hay mucha gente que comparte su experiencia de forma desinteresada solamente por el hecho de que alguien en su día lo hizo con él y estás haciendo un paid forward, ¿no? La expresión. Entonces estás diciendo, oye, como a mí me lo dieron, yo lo voy a dar, ¿no? Y como hay una red, está la Escuela de Organización Industrial que tiene los mentores, que normalmente tienen subvenciones públicas, ¿no? O hay un montón de instituciones, aquí tenemos en Málaga Polo Digital, ¿no? O sea que siempre hay muchos programas que donde puedes encontrar a emprendedores de más éxito, de menos éxito, que le hayan hecho bien o mal, pero que te pueden contar su experiencia y aprender y eso es súper capital, ¿no? Entender dónde no cagarla, ¿sabes? Dónde no volver a cometer las cagadas que han hecho otros, eso da muchísimo valor. Porque Aprovechar el conocimiento de los emprendedores senior es fundamental y al final, como emprendedor que eres tú, que soy yo, el camino es tan intenso, no voy a usar la palabra duro, pero es tan intenso que uno cuando lo va andando como que dice, oye, esto no puede ser solo para mí, tengo que compartirlo con alguien porque realmente hay un aprendizaje muy grande detrás. 100%. Así que, sin duda, el mentor es una figura que cualquier emprendedor que esté iniciándose o cualquier emprendedor en cualquier fase que esté, al final todos necesitamos un mentor. Seguro que Amancio Ortega tiene alguien a quien le pregunta algo. Por supuesto. Y le consulta cuando se encuentra solo en la noche o cuando tiene que tomar una decisión importante. Y ahora, cambiando un poquito de tercio, como especialista en juegos inmersivos que eres, me interesa mucho conocer hacia dónde va el mundo del videojuego, porque antes me han nombrado un videojuego que yo no conozco, pero bueno, más o menos, yo soy un poquito mayor que tú, pero bueno, los dos hemos jugado bastante, por lo que veo, a los primeros videojuegos. A los clásicos, ¿no? Yo los tengo aquí porque han marcado mi carrera profesional. Por ejemplo, ¿no? Sonic está Sonic, está Ryu, tengo aquí a Mario, ¿sabes? A Bruce, o sea, están todos. Efectivamente, claro. con Street Fighter hemos pasado horas, no sé si tú ya pagabas en 25 pesetas. Sí, 25, claro, por supuesto. Nosotros devolvíamos, esto es una anécdota que nosotros devolvíamos cascos de cerveza cuando todavía se podían devolver, que nos daban 2 duros hasta que juntábamos 5 duros y entonces nos íbamos a jugárnoslo al Street Fighter. Qué guay, ¿eh? Y bueno, pero eso hace como muchísimo tiempo. Sí. Es como antes del metaverso incluso. Claro. ¿Crees que, bueno, pues la pregunta iba por ahí, que ¿cómo ves que va a evolucionar la industria del videojuego, los videojuegos? ¿Cómo van a ser los videojuegos de mañana con todo lo que tiene que ver con el metaverso? Y si crees que en algún momento vamos a empezar a tener dudas entre distinguir realidad y ficción. Es complicada, es una pregunta muy complicada porque hay muchos factores y hay muchos detalles y el mundo de los videojuegos es un mundo aparte, como el mundo del cine, y es un mundo paralelo que transcurre de forma paralela a la vida de los seres humanos, porque al igual que hay gente que se dedica al mundo del cine y hay espectadores que ven películas de cine que cada vez son mejores, con mejores efectos especiales y tal, y hay fans, ¿no? de series y de cine más hoy en día. El mundo de los videojuegos es un poco el mismo. El mundo de los videojuegos siempre es un mundo de nichos, ¿no? Tú a ti te gustan los juegos de un tipo, te gustan los juegos de otro tipo, o eres mucho del Call of Duty, o eres mucho de los Metroidvanias. Claro, esto mezclado con inteligencia artificial, que ahora es un gran miedo dentro de la industria de videojuegos y de los creadores, el tema de la inteligencia artificial es hostia. ¿Cómo va a entrar la inteligencia artificial en los videojuegos? Bueno, justamente con lo que te decía, ¿no? Me acuerdo de un salón de videojuegos donde había un juego de terror de PlayStation que modulaba el miedo
con un EGG de estos, ¿no? Un cacharro que te mide las ondas cerebrales o lo que fuera, y que tenían también, pues te medían la respiración y te metían el heart rate y todo, y a través de eso te daba más miedo o menos miedo, ¿vale? Dependiendo de cómo reaccionabas. Yo creo que ese es un poco el futuro de los videojuegos, es que, al igual que estábamos hablando de los contenidos reactivos, que sean personalizados para ti. Los videojuegos, yo no voy a vivir la misma aventura que tú a lo mejor, ¿sabes? Por nuestras circunstancias, por nuestros perfiles. Entonces podrás hacer que un videojuego se adapte o no, a un videojuego de autor, donde el autor quiere que veas eso, entonces tampoco van a cambiar. Yo creo que van a haber una serie de mundos online persistentes, los clásicos MMO, como el World of Warcraft y tal, que van a ser muchísimo más complejos y que van a requerir muchísima dedicación y horas de juego, y que van a tener comunidades que vivan mucho tiempo dentro de esos mundos virtuales. Pero no deja de ser juegos y no deja de ser nuestro tiempo de ocio. O sea, que habrá problemas psicológicos y sociales con pues sí, pero de algo que generaba adicción como el World of Warcraft, salían también cosas muy bonitas. Yo tengo una pareja de amigos que se conocieron en el World of Warcraft y se casaron y han tenido 4 hijos. O sea, te quiero decir que no todo es blanco o negro, no todo es malo y genera problemas, o la gente por jugar al rol no mata a sus padres, ¿sabes? O sea, que es a lo que hemos escuchado en las noticias. O sea, que esto no hay que generar alarma social. Todo evoluciona, cada generación tiene unos intereses diferentes, y también los seres humanos tenemos en cada momento de nuestra vida unas prioridades y unos intereses, y por supuesto que habrá videojuegos muy realistas, que habrá videojuegos cada vez mejor hechos, incluso más adictivos, si puedo decirlo sin generar alarma, pero creo que evolucionarán eso a una personalización mayor, también a una desarrollo más profundo de la historia, quizás, o... Bueno, sí, incluso estaba pensando en la parte social de los videojuegos, ¿no? En cómo genera relaciones nuevas a través de los videojuegos, que eso ya ha pasado, Los ¿no? chavales ahora hacen lo mismo que hacíamos nosotros cuando nos íbamos a jugar al Super Mario a casa del único que tenía la Nintendo. Eso es. Ahora hacen lo mismo jugando a Fortnite, pero con los cascos. O al Roblox, pero en el Discord, claro, exactamente. Y mientras que eso esté controlado, mientras que se comporten de la forma adecuada, no hay mucha diferencia de sentarte delante de la tele de un amigo y decir, no, pero es que estabas juntos y lo apagas la consola y te ibas a merendar. Bueno, pues que ahora también lo hacen. O sea, que lo digo con conocimiento, que tengo un hijo que lo hace. Entonces, y claro, lo tiene limitado. Los padres también tienen que saber cuáles son las herramientas de control parental, cómo puedes educar digitalmente a tus hijos. Las escuelas tienen que implementar programas de educación digital, porque si no educas a un niño, se vuelven locos y se vuelven adictos, ¿no? a la tecnología, porque tiene que estar regulado y controlado como todo. Vamos a hablar enseguida de educación y tecnología, Sí. pero antes es que no me puedo quitar de la cabeza tus amigos, un orco y una elfa, o ¿cuáles eran sus avatares? ¿Qué personajes usaban de World of Warcraft? Pues o sea, te juro que me lo invento si te lo digo, porque no me acuerdo. Creo recordar que Javi era de la Horda y que era un orco, y Aki no me acuerdo. O sea, me imagino que si eran del mismo clan, a lo mejor deberían de ser también debería ser de la Horda, ¿vale? Pero vamos. Esto es que era como una curiosidad que digo, desde que lo has dicho, mi cabeza solo estaba en... Pero es muy ¿Eran fuerte. del mismo o eran rivales? Es muy fuerte, claro, eran del mismo grupo y tal, y empezaron a quedar, íbamos a las campus party de la época, a las LAN parties y tal, y ahí fraguan su relación, y fíjate. Qué bueno. Pero de esos casos hay un montón. O sea, que esto no es como especial, sino que ha pasado mucho. No, claro, si al final no deja de ser una red social en la que compartes una serie de intereses y, bueno, pues a partir de ahí surgen las relaciones. Amistades. ¿Sí? Yo tengo muchas amistades de internet, imagino que tú también, de toda la vida, los que somos videojugadores. O sea, ahora tengo una comunidad de aficionados a los Space Simulators, ¿no? Y jugamos mucho, seguimos mucho los Star Citizen, que es el juego el MMO de Chris Roberts, del creador de Wing Commander. No lo conozco. Yo me acuerdo de Wing Commander, de X-Wing, de aquella época, ¿no? Que soñabas con esa nave que viajaba por el espacio. Era muy evocador. Sí, y ahora somos mayores y podemos montarnos simuladores y cosas en casa y llevar eso al siguiente nivel, ¿no? Es como lo divertido. Bueno, y volviendo al tema de la educación, ¿qué hacemos con los niños? ¿Cómo vamos a integrar la inteligencia artificial, educarles, las realidades inmersivas dentro de una escuela? Educarles, mira, yo tengo la suerte de que puedo de vez en cuando irme al cole de los niños y les pongo a los compañeros las gafas de realidad virtual y les llevo al fondo del océano, o les llevo a la selva sabana africana, o les presento... El ídolo de la clase. ¿Eh? El ídolo de la clase. Sí, literalmente, claro. O sea, cada vez que voy me adoran y, bueno, o sea, es una cosa
que yo se me cae la lagrimilla cuando voy allí, porque es que es un regalo poder hacerlo, y es un regalo para ellos poder vivirlo. Y yo creo que eso debería de suceder en todos los coles. Mira, mis hijos estudian mecanografía antes de tocar los ordenadores. Los dos, la pequeña ahora está estudiando mecanografía, el otro ya estudió mecanografía al principio, porque, jope, si vas a estar escribiendo la mayor parte de tu vida en un teclado, pon los dedos bien y aprende a poner las tildes y aprende a escribir rápido, ¿no? O sea, y eso es algo, para mí, si en el cole te enseñan a escribir mecanografía todo infantil, ¿no? A coger el lápiz y a hacer los cuadernos rubios y todo esto, ¿por qué no te enseñan con un teclado también? Creo que fue una de las primeras academias, aparte de la de inglés a la que me llevó mi padre, fue una academia de mecanografía sí, de los pero años con máquinas 90, de escribir, como una yo, Olivetti. con secretarias.com. Claro. Sí, que yo Sí. iba con señoras que Total. estaban preparándose para hacer las pruebas de Sí. de Tantas secretariado. pulsaciones por minuto y Exactamente. luego te daban con un muelle para fortalecer los dedos. Sí, y eso es lo que vivimos en nuestra generación, pero ahora los niños hay un mogollón de herramientas, hay un mogollón de cursos gamificados, hay uno que se llama Taitopía, que contiene como minijuegos, y bueno, los niños lo van haciendo durante un año y al cabo del año pues ya saben escribir. Eso lo deberían de hacer en clase, pero también en clase les deberían de decir qué es Internet, cuáles son los problemas de Internet, dónde pueden entrar, dónde no pueden entrar, cómo relacionarse con la gente, que no hay que activar la webcam si eres pequeño, o que no hay que mandar imágenes, o que solamente tienes que entrar donde tus padres te dejen, o que tienes que hablar abiertamente con tus padres de las actividades que haces en Internet, ¿no? De cuánto tiempo está bien jugar o cuánto no. Yo a mi hijo, cuando veo que a lo mejor está un poco más alterado, más excitado por tal, le pongo la aplicación del control parental delante y digo, vamos a definir cuánto tiempo crees que deberías de jugar. Tengo una conversación honesta con él y le dejo que él ponga, ¿sabes? Y él siempre tira a menos, ¿no? Porque cuando tienes la conversación de forma abierta y hablas de los peligros, de los challenges con él, y él lo entiende. Es pequeño, es pequeño pero lo entiende, ¿no? Y yo creo que eso es un poquito lo que deberían de hacer en el cole, ¿no? Con profesionales que sepan de todo esto, que sepan de psicología y hablar con ellos y tal. Muy bueno. Y en este sentido, ¿crees que está bien que en la escuela metamos más pantallas? ¿O cómo ves eso? Porque hay como mucha polémica siempre, ¿no? Bueno, yo creo que las pantallas... Yo prefiero que mi hijo lleve un tablet o un Chromebook a que lleve una mochila que pesa 25 kilos de libros y que se jorobe la espalda o que vaya con el carrito todo el día. No es malo, o sea, la pantalla tiene que tener un límite, hay que enseñarles que las pantallas tienen una funcionalidad y que no siempre es para jugar o que no siempre es para hacer cosas de entretenimiento, ¿no? Sino que pues, cuando están con el Chromebook, con las herramientas de estudiar, es para estudiar y que el chat el Classroom de clase no es para contar chistes, sino que es para comunicarse con el profesor. O sea, hay una serie de convenciones digitales que hay que formar a los chavales porque de principio no lo entienden. Mi hija pequeña el primer día que estaba con él, le escribió un chiste a la amiga en él. Digo, no, hija, esto no está para que tú escribas chistes, esto está para que le preguntes a la profesora si tienes una duda o subas el trabajo que te ha pedido, ¿no? Bueno, al final es una cuestión de educarnos y aprender a manejar la herramienta. Exactamente. Más pantallas, bueno, o no. Todas las clases ahora en colegios, tanto públicos como concertados como privados, ya tienen proyectores. Entonces, es normal, estamos en un mundo digital y hay que educar en eso. Pero obviamente hay que tener todo lo demás, ¿no? Hay que tener el contacto con la naturaleza, el contacto con el entorno, el jugar a la pelota, el caerte y rasparte las rodillas. O sea, y eso lo tienen los niños y hay que mantenerlo. Más o menos pantallas, bueno, hay que tener siempre un balance, no es ni blanco ni negro. Yo creo que hay una gama de grises en medio y es necesario que la educación esté alineada con el momento de la historia que estamos viviendo. Y que si van a salir luego ahí fuera y van a tener tablets y móviles de los padres, tienen que saber y tienen que también ayudar a que esos padres que no son nativos digitales, que les cuesta más la tecnología, los propios niños, si reciben la educación en el colegio, pueden llegar a decir, a ver, normas, durante la cena los móviles los dejamos en esta cesta. Y eso viene muchas veces de niños, ¿no? Que educan a los padres porque no tienen esos principios, porque no han nacido en esa época, ¿no? de la historia. Qué chulo. Oye, y por ir concluyendo, hablando un poquito antes, hemos comentado así como de soslayo sobre regulación de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión sobre eso y qué medidas crees que son necesarias para hacer un uso responsable? Bueno, hay una parte de ética sobre inteligencia artificial que es importante. La inteligencia artificial transforma las cosas, pero no reemplaza seres humanos. Obviamente que ahora hay un boom,
mucha expectación, mucho miedo. Hay quizás un desconocimiento, ¿no?, de lo que sí se puede hacer con la inteligencia artificial, de lo que no se puede hacer, del valor que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué valor tiene una imagen generada que se ha sido entrenada por un algoritmo que ha utilizado contenido? ¿Qué valor tiene? Pues no, ahora mismo no yo creo que tiene tiene el valor que cada uno le quiera dar para el propósito. Y hay una parte de ética en la que tú sabes que tu empresa puede tener un algoritmo de inteligencia artificial entrenado con contenido que tú le estás dando para acelerar un proceso interno o para ser más eficiente en una cosa determinada y cambiar la realidad de tu negocio. O sea, y eso tiene mucho valor. Las herramientas que estamos viendo ahora de generación de vídeos o de imágenes tienen un valor limitado, porque al final, si te fijas en la tendencia, todo tiene el mismo aspecto, el mismo look, no hay innovación, no hay creatividad, hay inspiración. Y además, eso no es malo. Quiero decir, nosotros somos un LLM en sí mismo, nuestro cerebro es un LLM. Somos la cantidad de influencias y referencias que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Las cosas, es muy difícil inventar algo que no haya existido nunca. Todo lo que se te va a ocurrir es porque alguna vez en tu vida has visto algo en una valla publicitaria o en una película o en algún lado que te ha inspirado. De hecho, mi charla de mañana va sobre esto, ¿no? La inteligencia artificial nos hace ese proceso más fácil. Yo quiero sacar referencias. Hay una herramienta de inteligencia artificial que me encanta, que tiene una base de datos de todas las películas, y yo muchas veces voy y digo, busco una escena que tenga una luz predominantemente roja, que venga por la derecha y suceda en un sótano. Y me enseña frames de películas que tienen exactamente eso, ¿no? Pero yo necesito referencias para mi trabajo creativo, y cuando hablo con mis equipos y les digo, yo quiero hacer algo así, necesito referencias. A veces las pinto, pero a veces me voy a una herramienta de inteligencia artificial y prompteo hasta que consigo algo que se parece a lo que yo tengo en el imaginario de mi cabeza para poderlo compartir con el resto. Hacerlo con inteligencia artificial es más rápido, tiene el mismo valor para mí, porque luego después el valor siempre de los proyectos o de las creaciones está en la ejecución del proyecto en sí mismo. Si el proyecto lo vas a hacer con un algoritmo de inteligencia artificial, que lo mismo que te va a hacer a ti se lo va a hacer a otros 20, no hay innovación. Es mediocre, no hay innovación, no hay creatividad y es mediocre. Pero no estamos hablando de eso, eso es lo que... Imagínate una escala, ¿vale? Antes había gente que no tenía ni idea, gente mediocre, que era un porcentaje muy alto, gente buena y los maestros, ¿no?, que era una línea muy, muy fina. Ahora la gente que no tiene ni puta idea ya no existe. Y ese gráfico se estira. Entonces hay más gente mediocre, un poquito más de expertos, pero los mismos maestros. Entonces, eso es lo que hace que cambie la inteligencia artificial, simplemente que hay más mediocridad porque hay más gente que está en la media, porque las herramientas nos acercan, pero esto siempre ha pasado. Antes había especialistas en encender fuegos en hogueras, porque había que estar ahí con el palo, darle... No todo el mundo sabía encender, y de repente sale el mechero y todo el mundo puede encender un fuego. ¿Qué ha pasado? Que, joder, abajo los mecheros, ¿sabes? O sea, queremos recuperar el oficio de encender fuego con palitos. ¿Sabes? No, porque la innovación siempre es buena. La innovación siempre nos trae eficiencias y nos trae una forma nueva de hacer las cosas y nos da tiempo para que hagamos otras cosas. Pues si ya tenemos los mecheros inventados, vamos a inventar las máquinas de vapor. O vamos a inventar lo que sea que revolucione la industria, que revolucione el planeta para ir a más, ir a mejor. Y eso es la innovación. Roberto, por concluir, un consejo final que darías a nuestra audiencia de Brown Project que quiera aventurarse en el mundo de la inteligencia artificial, de las realidades inmersivas, del metaverso. ¿Qué consejo le damos? ¿Qué le proponemos? ¿Qué le decimos? Es muy difícil dar consejos porque estamos en una época de tanto cambio que lo que le diría es que sean críticos, autocríticos, que investiguen, que sean curiosos y que basen todo en su curiosidad, en no conformarse con lo primero que encuentran o lo primero que les dicen o lo primero que puedan imaginarse, ¿no? Sino que sigan rascando, sigan cavando y sigan trabajando, porque al final a base de eso es cuando van a innovar y cuando van a poder marcar la diferencia y cambiar el mundo, que es de lo que se trata. Roberto, tío, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Brown Project. Ha sido una pasada. Mañana te veremos en tu ponencia de Talentland. Y bueno, pues nos vamos viendo por el metaverso, quién sabe. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por invitarme.